Bienvenidos y bienvenidas a este video donde vamos a estar hablando acerca del Hook User Fetch. Antes de comenzar necesitamos tener algunas herramientas instaladas y algunas cosas configuradas, como por ejemplo tener instalado Node.js en nuestra computadora, tener una aplicación de React ya corriendo, una nueva o una que ya estemos desarrollando, que estemos utilizando. Yo voy a estar utilizando Vite para poder montar el servidor de desarrollo, pero puedes usar Create React App tranquilamente para poder utilizar o trabajar con esta aplicación que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, como decía, vamos a utilizar Vite. Voy a venir por aquí y voy a generar un proyecto de Vite. Aquí está la documentación oficial donde nos dice cómo podemos crear una aplicación de React desde cero. Y además vamos a estar utilizando lo que es un servidor de desarrollo para montar una API, para poder consumir datos de esa API. Yo lo voy a estar haciendo de forma local, voy a estar utilizando JSON Server para poder hacerlo. Y si no conocen JSON Server, dentro de Alura tenemos un artículo donde habla justamente sobre cómo configurar JSON Server para montar aplicaciones o para montar, mejor dicho, APIs de mentira, o sea, de forma ficticia, ¿sí? Donde vamos a poder de alguna manera cargar datos, como por ejemplo estos que tenemos aquí, en un JSON. Entonces, vamos a ver cómo funciona un poquito esto de JSON Server, así muy rápidamente, pero si tienes dudas, si tienes preguntas y demás, aquí tenemos el artículo y puedes consultar en el foro también. Pero vamos a ver un poquito esto. Voy a venir para aquí y en mi carpeta, en mi directorio principal, aquí a la izquierda, donde tengo mi explorador de archivos en Visual Studio Code, tengo justamente una carpeta que se llama Backend. En esa carpeta Backend yo ya tengo un archivo que lo puedes generar muy fácilmente, no son muchos datos ni nada por el estilo, que es un JSON, se llama db.json, importante ese nombre, y donde tenemos razas de perros. Tenemos un JSON con una clave de razas, donde tenemos el array, y cada uno de los JSON tiene un nombre y el nombre justamente o el valor de una raza de perros. ¿Sí? No son muchos, son poquitos. Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar esto para poder montar un servidor? Aquí en mi terminal, aquí abajo, lo puedes hacer desde un terminal externo. Yo voy a utilizar el de Visual Studio Code. Voy a estar accediendo a la carpeta backend. Vamos a estar accediendo allí. Y aquí voy a escribir el comando JSON-server espacio db.json. Entonces, veamos si todo funciona bien. Ahora, lo que me dice aquí es que ya ha montado un servidor local en el puerto 3000. Y aquí tengo abajo, más abajo, un endpoint, que justamente es donde está alojado, donde tengo la DB, donde tengo justamente db.json, que es razas. Entonces voy a hacer clic allí y vamos a ver que venimos por aquí. Y en localhost 3000 tengo justamente montado el servidor. Pero vamos a hacer clic aquí en razas. Y vamos a ver, vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto para poder ver justamente que tenemos, ¿sí? Aquí el nombre, nos crea un ID ficticio, aquí tenemos otro nombre y así sucesivamente. Estos son los datos que yo tengo cargado en mi db.json. Entonces, una vez que tenemos esto ya cargado, vamos a hacerlo un poquito más chiquitito. Vamos a venir a nuestro proyecto. Ya mi proyecto está corriendo. El proyecto de React en Vite ya está corriendo, ya lo tengo aquí. Pero vamos a hacer algunas modificaciones justamente a este proyecto. Vamos a volver al proyecto. En mi carpeta de frontend es donde está el proyecto de Vite, que ya está corriendo.
Y vamos a ir a la carpeta src y en app.jsx es donde está toda la info o todo el HTML o el JSX montado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo voy a eliminar. Voy a dejar solamente el fragment. Aquí tenemos un use state, perdón, que ahora lo vamos a utilizar, pero voy a quitar todo esto que tengo acá. Vamos a dejar un poquito más limpio aquí. Entonces aquí adentro voy a poner, por ejemplo, un H1 y voy a poner razas, por ejemplo, perritos. Bien, vamos a ponerlo así. Y también voy a poner un H4 que va a ser un listado, se va a llamar listado de razas, por ejemplo. Y además voy a poner un UL, que es justamente el UL donde se van a listar cada una de las razas de los perros. Entonces acá vamos a poner un LI y acá vamos a poner algunos caracteres así. Estos caracteres no me lo permiten. Vamos a poner ahí, unos guiones bajos. Entonces, veamos cómo quedó ahora nuestra aplicación. Guardamos. Sí, voy a comentar esta línea de código, la línea número 5. La voy a comentar y ahora sí, guardo. Y vamos a ver cómo quedó nuestra aplicación. Muy bien, entonces veamos que ya nuestra aplicación ya está corriendo, ya tiene las modificaciones correspondientes. Entonces continuemos. Volvemos por aquí. Y ahora lo que necesitamos es justamente cuando nosotros vamos a cargar ese listado, esa lista de razas, necesitamos tener justamente un estado. ¿Sí? Para eso, por eso dejé aquí useState ya preparadito, ya lo dejé de lo que me mostraba ya la plantilla por default. Entonces acá voy a hacer algunas modificaciones. Aquí no voy a poner count, sino que voy a poner razas. Y aquí, en lugar de set count, voy a poner set razas. Estoy modificando useState. Si no conoces acerca de useState, te recomiendo que busques aquí en el listado de videos para poder conocer un poquito más acerca de useState y luego venir a este video y continuar con useEffect. Bien, entonces aquí vamos a poner, en lugar del 0 que teníamos, vamos a poner un array vacío, porque va a comenzar vacío. Bien, vamos a construir esto. Vamos a poner aquí y vamos a decir que tengamos raza.nombre. Y aquí vamos a poner una key, porque necesitamos una key y va a ser raza.nombre también. ¿Ok? Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que cuando nosotros ahora recorramos nuestra base de datos y demás, vamos a estar mapeando justamente aquí, vamos a estar construyendo por cada uno de los elementos un LI, un elemento de lista. Entonces, vamos ahora a utilizar el useEffect, este hook que nos permite a nosotros cargar información o en nuestro caso hacer un llamado a la API y hacer un fetch cada vez que se carga el componente. Entonces, cuando se carga el componente, este componente principal que tenemos aquí, entonces va a hacer un llamado a la API. Vamos a ver diferentes casos. Entonces vamos a llamar aquí a useEffect. Tenemos por aquí abajo. Vamos a llamar a useEffect. Vemos que ya acá arriba ya nos lo importó. Entonces, esto es un método, una función, mejor dicho. Bien, vamos a ver. Ahí está. Entonces, esto va a recibir una función por parámetro. Ahí está. Vamos a ponerlo así. Y aquí
vamos a justamente hacer un llamado a la API. Entonces vamos a hacer un fetch. Ahí está. Y aquí vamos a pasarle, voy a utilizar los template literals, porque aquí voy a pasarle HTTP, vamos a poner dos puntos, barra barra, localhost, dos puntos, 3000. ¿Y de dónde viene esto? Es más, me faltó razas. ¿Sí? ¿De dónde viene esto, esta URL? Justamente de mi JSON server. Entonces, veamos primero de dónde viene esta URL para poder hacer el fetch. Entonces, si vengo por aquí, aquí justamente es de donde viene este localhost 2.3000 barra razas, donde están todo mi listado de raza de perros. Entonces, vamos a venir por acá y el fetch nos da una promesa. Entonces vamos a poner punto then para poder manejar justamente esa promesa, y acá vamos a poner response. Vamos a hacer una función flecha. Vamos a poner response.json. Así lo convertimos a JSON. Como JSON, como este response también me devuelve una promesa, vamos a hacer un enter y vamos a poner un nuevo den. Y aquí vamos a poner data. Y aquí abrimos y cerramos llaves. Y aquí en data vamos a simplemente ahora pintarlo por consola. Vamos a pintar data por consola para ver qué es lo que nos trae. Entonces, veamos. Vayamos a nuestra... Perdón, primero guardemos. Control S. Ahí está. Y ahora vayamos a nuestra aplicación. Bien. Aquí no parece que haya pasado nada, pero bueno, vamos a presionar la tecla F12 para justamente poder ver, ¿sí? en nuestra consola que se han pintado, ¿sí? Ha cargado dos veces, pero se ha pintado todo mi objeto, ¿sí? Porque hemos hecho un llamado a la API. Si yo recargo, nuevamente va a ser un llamado a nuestra API. Vamos a venir por aquí, vamos a venir a red, ¿sí? Porque necesitamos ver aquí en red, vamos a ver algunas cositas importantes. Por ejemplo, me voy a poner aquí en HR y vamos a ver algunas cosas aquí, que es justamente donde se carga el archivo, por ejemplo, que nos muestra razas, que es lo que está pidiendo desde la API, es lo que está consumiendo. Entonces, recargamos y aquí nos aparece justamente lo que necesitamos, que es las razas de perro. Entonces, ahora como ya tengo esto, ya funciona, ya tengo aquí hecho la petición, entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiar por set razas por el estado. ¿Para qué? Para que pueda, ¿sí? modificarse el estado de nuestra aplicación. Entonces, veamos qué es lo que sucede ahora. Vamos a guardar primero, antes de hacer nada, guardamos la aplicación. Y ahora sí, como vemos, ¿sí? Se cargaron todos mis datos. Pero aquí tengo un problema, que es que se me está cargando a cada rato, en todo momento, y en un bucle infinito muy peligroso, las razas. Quiere decir que estoy haciendo peticiones al servidor constantemente. Entonces, vamos a detener esto antes de que se cuelgue la máquina. Entonces vamos a comentar el código, guardamos y volvamos aquí. Fíjense que ahora ya se detuvo. Aquí abajo podemos ver cuántos pedidos hizo antes de que yo detuviera, ¿sí? la aplicación de alguna manera que comentara ese set raza. ¿Por qué? Porque la petición se carga, ¿sí? o se realiza cada vez que el componente se carga. Entonces, como nosotros estamos manejando el estado del componente, cargando las razas de perritos, cada vez que se modifica el estado,
se vuelve a cargar el componente, se vuelve a montar el componente, entonces vuelve a hacer una petición a la API y demás. Esto es un bucle infinito que nos va a consumir muchos recursos de la computadora hasta llegar a frizarla. Entonces, como no queremos eso, useState recibe otro parámetro. UseEffect, perdón, no useState. UseEffect recibe otro parámetro que viene a continuación de la función y no es un objeto, es un array vacío. Cuando nosotros tenemos este array vacío, vamos a guardar primero, antes de que me olvide, cuando tenemos este array vacío, ¿sí? Lo que le estamos diciendo aquí a nuestra aplicación, a useEffect, le estamos diciendo, hey, cuando se cargue una sola vez el componente, o sea, se carga la primera vez, listo, no hagas más peticiones, hasta que no cambie el estado de las razas. Entonces, solamente va a cambiar una vez. Por eso le pasamos el array vacío como segundo parámetro. Entonces, veamos que ahora vamos a recargar la página y vemos que otra vez lo tenemos cargado simplemente dos veces. Se monta dos veces el componente y aquí tenemos el listado, ¿sí? Y aquí solamente dos pedidos. Entonces ya detuvimos ese bucle infinito que está constantemente cargando y haciendo una llamada a la API. Entonces, podemos hacer algo más con useEffect, no solamente hacer un bucle infinito y cargar esto una sola vez a través del array vacío, sino que podemos, por ejemplo, vamos a modificar acá nuestro HTML, nuestro JSX en realidad, y acá vamos a poner un input, ¿sí? Va a ser de tipo texto, vamos a quitar esto que tenemos por acá porque no lo vamos a necesitar ahora. Muy bien. Y aquí lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Aquí vamos a hacer una búsqueda. Entonces, para poder trabajar con la búsqueda y hacer una consulta a la base de datos, a nuestra API, hacer una consulta, lo que vamos a hacer es buscar o manejar otro estado. Entonces, vamos a venir por aquí a la línea número 5, vamos a hacer un enter y aquí voy a poner otro estado. Voy a decir const y acá voy a poner búsqueda y set búsqueda. Muy bien, y vamos a decir que esto sea igual a un useState. Vamos a manejar este estado, perdón, ahí, este estado, y este estado va a ser vacío, va a ser un string vacío. ¿Sí? Pues como primer estado no va a tener nada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, nuevamente, vamos a hacer un poquito de espacio aquí antes del return. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a declarar un useEffect nuevamente, uno diferente al que ya teníamos, y aquí vamos a poner una función. Muy bien, y aquí para evitarnos el bucle infinito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es poner el array vacío, pero este useEffect se va a cargar no cuando se monte el componente la primera vez como en el caso anterior, sino que se va a cargar o va a hacer un llamado a la API cuando cambie el estado de búsqueda. Entonces le vamos a pasar aquí por parámetro búsqueda. Y vamos a copiar esto porque esto es exactamente lo mismo, casi, pero lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí y vamos a hacer algunas modificaciones a esto. Porque, por ejemplo, yo si quiero, volvamos a nuestra API, yo si quiero, por ejemplo, aquí hacer una búsqueda y aquí ponerle, por ejemplo, vamos a poner un signo de interrogación, ¿sí? Para poder pasarle un parámetro. Si yo le paso el parámetro nombre, por ejemplo, y le digo que sea igual a, busquemos Beagle, ¿sí? Que lo tengo ahí. Cuando yo hago enter, estoy trayéndome justamente ese dato, ¿bien?
poner el nombre Beagle. Entonces, aquí tengo un parámetro de búsqueda que puedo utilizar. Si no le paso o no coincide, bien, y hago Enter, no me devuelve nada. Esa es como una de las desventajas, las limitantes de nuestro JSON server. Pero bueno, no sirve para poder hacer pruebas. Entonces, vamos a pasar aquí. Y aquí en razas, vamos a poner nuestro query param. Vamos a ponerle nombre y que sea igual. Y acá vamos a utilizar la interpolación de variables. Entonces vamos a utilizar la interpolación. ¿Por qué? Porque acá le vamos a pasar lo que recibimos por búsqueda. Y venimos aquí, ahora sí, vamos a venirnos al input y cuando ocurra el evento change, entonces nosotros vamos a ejecutar una función. Ejecutamos una función que vamos a poner aquí set búsqueda, porque vamos a setear justamente el estado de la búsqueda, y vamos a poner aquí, vamos a pasarle un parámetro a nuestra función, perdón, dentro de los paréntesis, pasamos un parámetro, el objeto e, porque aquí vamos a decir e.target.value. Entonces, cada vez que el estado cambia a través del valor del ingreso del usuario, entonces vamos a ejecutar este set búsqueda. Pero vamos a hacer un cambio más, porque cuando yo apriete una tecla va a hacer una consulta a la base de datos. Cuando yo apriete otra tecla va a ser una consulta y así sucesivamente. Entonces, para poder, digamos, de alguna manera controlar eso, vamos a decir lo siguiente. Vamos a declarar aquí por fuera un if y vamos a decir, si hay búsqueda, y además vamos a poner y búsqueda.length para poder controlar esto. Es mayor a 3, entonces, ahora sí, vamos a realizar este fetch. Entonces vamos a seleccionar todo este fetch, lo cortamos y lo pegamos dentro del if. Entonces, vamos al fetch, lo cortamos y lo ponemos adentro de la sentencia if. Entonces, veamos ahora, acomodemos un poquito el código, guardamos para que se acomode un poco y ahora veamos si funciona nuestra búsqueda. Antes que nada, vamos a poner acá en el input un placeholder para que justamente el usuario sepa qué es lo que tiene que buscar. Ingresa una raza, ¿sí? Para que el usuario sepa qué tiene que buscar. Guardamos y ahora sí, vengamos por aquí, vengamos a nuestra aplicación y veamos qué sucede. Recarguemos, ingresa una raza, vamos a poner poodle, PO. Si vemos hasta ahí no ocurre nada, pero si yo pongo la D, ¿sí? Ahí ya me está haciendo una consulta. ¿Por qué? Porque en la longitud de la búsqueda o de lo que yo estoy poniendo es mayor a 3. Entonces pongo poodle y ahí me trae todo. Si borro, recargo la página. Bien, busquemos por ejemplo Beagle. Entonces pongo BA, perdón, BE, A. Cuando hago G, fíjense que ahí ya me carga, ¿sí? Ya hace una consulta, no antes, y ahí pongo Beagle y funciona. Entonces, ya tenemos, ¿sí? una aplicación donde carga una primera vez un listado, cuando se monta el componente, hace una petición a la base de datos, y luego, cuando yo hago una búsqueda y pongo más de 3 caracteres, ya hace una búsqueda que coincida o no, bien, pero ya hace una búsqueda y si yo completo, ahí me devuelve justamente el elemento que estoy buscando. Entonces, podemos generar con UseEffect, podemos estar generando
Si no ponemos un parámetro, ¿sí? Como un array vacío en este caso, cada vez que se monta el componente podemos hacer peticiones constantemente al servidor. Eso por ahí no está tan bueno, dependiendo de el caso y dependiendo del uso que le demos a useEffect, puede servir o no. Pero ya vimos que podemos generar un bucle infinito, podemos hacer una sola petición cuando se monte la primera vez el componente, y además podemos hacer peticiones, ¿sí?, a nuestra API, también teniendo en cuenta el estado, ¿sí?, de algún elemento, el estado de, por ejemplo, en este caso, de la búsqueda. Entonces, cuando cambia el estado de búsqueda, se realiza esta petición al servidor. Bien, entonces, espero que se haya entendido, que te haya servido, que hayas podido comprender un poquito más acerca de useEffect. Nos queda practicar, nos queda seguir investigando, nos queda seguir descubriendo nuevos usos y nuevas funciones de este mundo que es React. Nos vemos en un próximo video.